diciéndonos y ayudándonos para que podamos recibir este mensaje que hoy tiene la pastora Arlurra preparado para nosotros. Gracias, Señor bendito. Oramos por los que estamos conectados y también por los que se van a ir conectando, Padre, para que sea un hermoso tiempo en unidad y también eh, eh, recibiendo de tu amor, Padre, de todo tu cariño y esa palabra fresca, poderosa, útil que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén. Sandy Patton. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será el Rey. Montes caerán y el mar rumirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, Cristo, mi Rey, nadie es como tú. toda mi vida. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes
Bien, vamos a dejarlo ahí. Bendiciones para todos, a los que no había saludado, María Judith, a Pepito Selén, que familia Cardona está en Medellín, Gabriel, Manuel, Mari. Buenos días para todos, qué gusto tenerlos y espero sea de bendición esta mañana. Pastor Arnulfa, ya puede comenzar cuando guste. Amén, amén. Gracias estar con ustedes. Muchísimas gracias, don Augusto, por la invitación. Dando gloria y honra, como decía, la alabanza a nuestro Padre amado. Bienvenido, grupo. Vamos a deleitarnos en las palabras como Dios nos manda. Un poquito asustada, bien asustada, don Augusto. Vamos a la palabra Romanos 8:28. Hoy pedimos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea revelada por el cielo y la palabra. Y necesitamos de tu Santo Espíritu Dios. Amén. En cuanto tengan la palabra, me dicen un amén. Una preguntita, no sé si sea yo solamente, pero el sonido no está como muy bueno. ¿Seré yo nomás? Ahí, ¿Cómo se escucha? No se Ahí sí, escucha bien. ahí sí, mejor. ahí sí Amén. está mejor. Ya Judy, hola, bendiciones. Ah, eran los audífonos. ¿Cómo están? Bendiciones, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Ustedes. Súper bien, gracias a Dios. Amén. Hermanos, vamos a la palabra en Romanos 8:28. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con revelación del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que aquel que en él, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí podemos ver, amada iglesia, lo poderoso y hermoso que es nuestro Padre amado. Podemos ver promesas grandes que Dios nos da. Aquí habla el apóstol Pablo, está hablando él a la iglesia de Roma, de una convicción y la convicción y el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros, trayéndolo en este tiempo. Pablo también declara que Dios trabaja para el bien de aquellos que lo reconocen. Y aquí podemos ver que nosotros estamos reconociendo, es un llamado de Dios, que estas reuniones que se hacen no es para el hombre, sino que nosotros acudimos en este tiempo al llamado divino, al llamado del Dios eterno, y por eso estamos reunidos, porque lo importante es nuestro Dios amado, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de gloria, que fue el que destinó este tiempo, que fue el que conformó este equipo que va a traer grandes victorias a nivel mundial, porque es lo que puedo sentir en el espíritu. Esto es un comienzo, porque puedo ver, mis hermanos, puertas abiertas, estacas abiertas. Y aquí podemos seguir viendo lo que describe es un proceso, en el versículo de Romanos 8:28, se describe un proceso de salvación y confirmación a la imagen de Cristo para aquellos, ahora para nosotros, a quien Dios llamó, a quien Dios escogió, a quien Dios predestinó, antes que fuéramos, como dice su palabra, formados en el vientre de nuestras madres. Dios ya nos había escogido y nos había marcado, perdón, y no les había dicho el título, qué pena, que estamos marcados con un propósito. Y asimismo lo podemos ver en la palabra.
el grande y el mayor, como dice la palabra, es Cristo. Es el Dios que Dios escogió para que nosotros fuéramos marcados con un propósito y un destino divino, un destino que es para este tiempo. Tenemos que comenzar a dar frutos. Es un destino que aún ha sido un destino profético, porque Él, antes de que nosotros estuviéramos formados, Él ya nos había predestinado para estos tiempos, para tiempos de avivamiento, para tiempos de restitución, para tiempos de llevar las buenas nuevas y alcanzar al perdido, que eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Y pude mirar en la palabra y saqué cinco puntos que me llamaron la atención. Y el primero es el conocimiento previo, un conocimiento previo y un reconocimiento de nuestro Padre Dios, de nuestro Dios Jesucristo, que entregó Dios a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener ese reconocimiento en ese tiempo, porque también dice, si nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, y lo confesamos públicamente, Él nos reconoce a nosotros en el cielo. Esto es unas connotaciones divinas hermosas, iglesia, donde nosotros tenemos que caminar con esa identidad de reino, caminar con ese llamado afirmado que Dios nos ha dado, porque Dios dice en su palabra, cosas mayores haréis en este tiempo, y eso es lo que hoy los quiero invitar, así como Dios nos dice que somos llamados según su propósito, antes que él, o sea, antes que saliéramos a la creación, Él ya nos tenía. Entonces, con esa autoridad que Él nos ha delegado, con esa autoridad que Él nos ha entregado, es lo que Dios quiere en este tiempo, que tomemos una autoridad de reino, que tomemos una autoridad donde nosotros proclamemos, que donde nosotros lleguemos, podamos anunciar las buenas nuevas de salvación y que aún sin nosotros abrir nuestra boca puedan ver que hay algo diferente en nosotros, para que nosotros ahí tengamos esa interactuar con las demás personas, pero ahí es donde viene esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, pero que a veces a nosotros, por diversos afanes y circunstancias, se nos ha olvidado. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? ¿Cuál ha sido el propósito divino en cada uno de nosotros? Porque cada uno tiene un propósito marcado. Por eso Él dice, nosotros somos su cuerpo y todos unidos hacemos una explosión, digamos, en este tiempo, una explosión del reino, tenemos que expandir ese territorio, tenemos que expandir el nombre de que sobre todo nombre tiene poder, y a eso es lo que nos ha llamado Dios en este tiempo, y por eso nos predestinó, por eso nos marcó, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda, y ese es el mandato divino que Dios está haciendo en nosotros, y por eso hoy, iglesia, los insto a que nosotros empecemos a hacer esa gran comisión. Aunque este grupo lo podemos ver, que es una comisión divina que Dios ya estableció, porque es una conexión a nivel mundial, pero como esa conexión, como esa unidad, tenemos que empezar a arrebatar lo que Dios prometió a cada uno de nosotros. El segundo punto que me llama la atención es la predestinación. Dios nos predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, lo que significa que Dios ha decidido que lleguemos a ser como Jesús, a ser no como, porque el único santo fue Cristo, pero ahí me llamaba la atención es la identidad que nosotros tenemos que tomar como reino, como esa identidad de hijos, como esa identidad
de pueblo de Dios, que nada ni nadie nos quite la identidad, ni de hijos, ni de ministros, ni del llamado que Dios nos ha entregado, aunque estamos siendo sacudidos, aunque estemos siendo removidos, mayores cosas Dios está haciendo en nosotros, porque al hijo que Él llama, al hijo que más frutos da, es el hijo que más tiene que ser zarandeado, porque como dice su palabra, somos oro refinado, y al oro refinado tiene que ser triturado, tiene que ser lavado, tiene que ser molido, pero que eso no, nada de eso que estemos viviendo nos quite esa predestinación, sino que antes nos gocemos y nos alegremos de lo que está pasando, porque eso quiere decir que estamos siendo estorbo en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, somos estorbo, y por eso tenemos que tomar esa identidad de hijos y de reino. Porque cuando todo es así, es porque hay grandes victorias hemos conseguido a través de nuestro Señor Jesucristo, para que todo esto esté siendo zarandeado, es porque la victoria ha llegado. Porque el propósito de Dios por el cual nos ha llamado ha sido formado. Que donde nosotros llegamos se establezca el reino de Dios, que donde nosotros pisemos se marca, que marquemos cada territorio, que marquemos ese territorio con palabra, que marquemos ese territorio lanzando la palabra, porque la misma palabra de Dios nos dice que lo que nosotros lanzamos con nuestra boca, todo se materializa. Entonces tomemos territorios, tomemos identidad, tomemos posición de reino, de hijos de Dios, porque si Dios va adelante como poderoso gigante de nosotros, nosotros podemos hacer todo lo que Él nos ha dicho que hagamos. Amén, iglesia. El tercero es el llamamiento. Después de ser predestinados, determinó Dios llamarnos. Mira los pasos tan hermosos que Dios va dando. El conocimiento, nos predestina, nos llama. Aquí podemos ver el orden divino y lo caballero que es nuestro Padre amado. Él todo lo hace en orden, Él todo lo hace en un tiempo. Asimismo, nosotros como pueblo tenemos que empezar a hacer todo en un orden, en un tiempo, movernos por los tiempos divinos que Dios ha establecido en cada uno de nosotros, porque muchas veces nos movemos en tiempos que no es el predestinado que Dios no ha entregado para nosotros, y por eso a veces no recibimos las cosas, o por eso a veces las cosas no se dan, pero la mayor importancia es volver a insistir, volver a ir a hacer lo que Dios ya dijo que hiciéramos en el tiempo. Pero para nosotros conocer los tiempos tenemos que tener una coinonía, tenemos que tener una intimidad con el Padre amado, con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una intimidad, una oración continua, búsqueda de palabra, búsqueda de buscar lo más profundo, los secretos que Dios ha dejado para nosotros, porque Dios es un Dios de secretos, y cuando nosotros lo buscamos en esa intimidad, Él nos empieza a revelar los códigos, los secretos. Él nos empieza a revelar cosas sobrenaturales que nosotros nos deleitamos. Y Él nos dirá en qué tiempo, si son para entregarlos, si son para nosotros, si son para exponerlos en el pueblo. Por eso tenemos que aprender a ser muy audibles a la voz de Dios. Dios se mueve de formas sobrenaturales. Dios se mueve en formas que aún nosotros no sabemos ni cómo. Pero lo más importante es que nosotros nos despojemos del viejo hombre, que nosotros nos despojemos de todo para nosotros poder entrar a conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y en ese despoje, en esa ir despojándonos, nos tenemos que despojar del yo, porque muchas veces no recibimos. Es porque el yo quiero, el yo necesito, el yo
no deja que la divinidad, que la Trinidad, que ese Padre tripartito nos entregue lo que tiene para cada uno de nosotros, que sabemos que son grandes cosas de bendición, que las cosas que Dios tiene son cosas de bendición, palabras de bendición, destinos de bendición, familias de bendición, familias renovadas, hogares restaurados, ministerios poderosos, ministerios de gran impacto. Pero amén. ¿Aló? Pero ese impacto nos lo da el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos impartir, pero llevando siempre, pero llevando siempre, mis hermanos, al conocimiento del Cristo de la gloria, el único que tiene autoridad, el único que tiene el dominio, el único que es soberano, al que nosotros tenemos que reconocer. Y cuando nosotros reconocemos esa Trinidad, reconocemos ese amor, cuando reconocemos el propósito, cuando reconocemos a Cristo, todas las cosas obran para bien, porque nada podrá quitar lo que es de Dios. Nada podrá quitar el primer lugar a Dios. Y para que a nosotros nos vaya bien en todo, siempre tenemos que reconocer que el grande, que el poderoso, que el importante es nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos al cuarto punto, que es la justificación. A los que llamó Dios, también justificó, es decir, los declaró justos. Y esta palabra me llamó la atención grandemente cuando dice declaró justos. Para que Dios nos llame justos, tenemos que reconocer el amor que Él tuvo por nosotros y que nos justificó fue en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa, a través de haber entregado a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestras generaciones, por cada uno de los que estamos aquí en este gran equipo. Él fue el que nos justificó, pero el llamarnos declarar se refiere a que Dios nos dio a conocer los secretos, que Dios nos expone las maravillas, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que tienen para nosotros. Y ahí es donde Dios nos da a conocer. Al declarar, Él nos da a conocer los grandes misterios, los grandes cosas que Él tiene para el pueblo en este tiempo. Pero a eso lo adquirimos en medio de la oración, en medio de la conexión divina, en medio de esa búsqueda del Padre Altísimo, en medio de esa humildad como hijos, de reconocer que tenemos una dependencia con el cielo, que tenemos una dependencia con el reino de Dios. Y ahí nosotros tenemos que estar dependientes uno con el Dios Altísimo. Somos uno, dice la palabra, con Dios, con el Dios eterno. Y si nosotros somos uno, nosotros haremos cosas maravillosas, pero lo mayor es llevar a conocer el amor de Cristo, es llevar a conocer la salvación, es llevar a conocer que tenemos que vivir una vida en integridad, en santidad, en entrega, puros delante de Dios. Y el que nos purifica y el que nos va limpiando es el mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, entregando el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos reargulle de pecado, justicia, juicio. Pero lo más importante es que Dios entregó el amor. Y lo que Dios quiere de nosotros es que sepamos que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos ha levantado, que hay un Dios que nos ha sacado del lodo cenagoso,
y nos trajo a la luz admirable, a la luz que es Cristo, a esa luz que cuando nosotros la reconocemos, esa luz, perseveramos en ella y cada día se va agrandando en nosotros. Cada día nos va perfeccionando, porque sabemos que tenemos que decir, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque somos débiles en la humanidad, pero nuestra fortaleza viene a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fortaleza viene a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solos no podemos hacer nada. Por eso muchas veces nos cansamos, por eso muchas veces nos debilitamos, porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas, porque estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Y cuando Él nos marca con un propósito divino, es para que nosotros vivamos las maravillas. Es para que nosotros crucifiquemos todas nuestras cargas en la cruz del Calvario, y cuando nosotros entregamos todo a Él, Él entra a ordenar lo que tiene que ordenar, a desarraigar lo que tiene que desarraigar, a quitar lo que tiene que quitar y a entregar lo que nosotros necesitamos. Hay cosas que Él tiene que desarraigar de nosotros, que nosotros creemos que nos convienen, que nosotros creemos que están bien, pero tiene que venir ahí con ese propósito a desarraigar, a quitar, a romper, aunque duela, pero vale la pena para que Dios se establezca en nuestra vida, para que Él vaya creciendo día a día, para que nosotros menguemos, para que Él crezca cada día en nosotros, para que Él crezca cada día en nuestros hogares, en nuestro ministerio, en la palabra que Él nos ha dejado establecida, pero que si nosotros no la buscamos, la leemos, ahí Él nos va yendo a mostrar a cada uno conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, porque Él va llevando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al propósito divino y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, no lo que nosotros queramos. A veces duele mucho, porque a veces queremos en lo humano cosas que satisfacen en la carne, pero no vivifican el espíritu. Y Dios quiere que el espíritu sea el que sea vivificado, que sea el espíritu de Dios el que levante, que sea el espíritu de Dios el que nos vaya enseñando a caminar a través de la palabra. Y vamos para el quinto punto, que es la glorificación. Finalmente Dios glorifica a los que justifican, dando reconocimiento y dando ese cabo en cada uno de nosotros, ese cabo que significa gloria, honra, autoridad, respeto, dominio. Nos va dando territorios, nos va dando, estableciendo el reino de Dios a través de nosotros, a donde Él quiera llevar y llevarnos a cada uno, porque la asignación de cada uno es diferente, porque la asignación y los lugares de cada uno son diferentes. Por eso no podemos anhelar si a los pastores o a los líderes Dios los está moviendo de una forma. Nosotros no debemos de anhelar sino lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que Dios dice a todos, porque aquí no hay excepción de personas, nos da autoridad, nos da gloria, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos llena de poder, nos llena de dominio propio. Y eso una vez se sorprende de Dios, cómo va empezando a revelarse en nuestras vidas, qué cosas que aún para nosotros son tan sencillas, Él se está revelando, Él se está manifestando. Por eso nosotros debemos de estar menguando en cada momento, para que sea Dios el que crezca en nosotros, para que sea Dios el glorificado a través de nosotros. Y para concluir, iglesia, aquí Dios nos muestra también la imagen de Cristo, la que Dios nos dio a través de su Hijo.
que opera a través de la divinidad, que opera a través del amor, que opera a través de la justificación, que fue a través de la cruz del Calvario, donde Cristo justificó, donde Cristo nos limpió, donde Cristo se hizo pecado por amor a nosotros, donde Cristo se hizo pecado delante de Dios por amor a nosotros. Grandes cosas hizo Cristo por nosotros. Y nuestro Padre amado que entregó su Hijo unigénito. Ahora cuánto nosotros que tenemos el Consolador, que nos ha dejado al Espíritu Santo, cuántas cosas podremos hacer afuera por los perdidos. Dios nos llama que vamos por las habitantes de calle. Dios nos llama que vamos por los que no conocen a ese Cristo de gloria. Dios nos llama para ir a llevar las buenas nuevas de salvación en los hospitales, en las cárceles. Ya no es tiempo de estar encerrados en cuatro paredes, es tiempo de hacer la gran comisión como evangelistas afuera, amada iglesia, afuera, porque los tiempos se han vuelto difíciles, los tiempos se están acortando, pero es necesario que empecemos nosotros a llevar a que el pueblo conozca a Cristo, para que cuando Cristo, nosotros estemos frente a Él, porque anhelamos llegar a la eternidad con Cristo, cuando estemos con Cristo, Él nos pueda reconocer, pero que no nos vaya a decir hacedores de maldad, nunca os he conocido, sino que nosotros seamos reconocidos delante. Ese es el reconocimiento más importante, amada iglesia, que nosotros el día que estemos, el día del juicio, podamos ser reconocidos en el cielo. El mayor reconocimiento es ese, y trabajar cada día para Dios aquí en la tierra, porque sabemos que somos celestiales, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero también tenemos que llevar a otros a esa gran comisión, a llevar a otros a que conozcan, así como Dios permitió que nosotros lo conociéramos cuando estábamos perdidos en el alcohol, cuando estábamos perdidos en las drogas, cuando estábamos perdidos en los pecados, y Él nos rescató, aun cuando estaba, lo digo por mí, a punto de suicidarme con todos mis hijos. Él me rescató a través de un radio. Mira la importancia de lanzar la palabra como dice Dios. A través de un radio Dios me llamó y me libró, y libró mis 3 hijos. Dios es eterno, Dios es hermoso, y es el mejor camino. Es el mejor camino que podemos seguir. No importa, mujeres y hombres de Dios, lo que estemos viviendo, si es familiar, seamos esos guerreros ganando las grandes batallas en la intimidad. En la intimidad con Dios se ganan las grandes batallas a favor de toda nuestra congregación, a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestra casa. Solamente es nosotros disponernos a buscar al gran yo soy, Osaba, al que todo lo puede, al que todo lo hace, porque nosotros no podemos transformar nada. A veces cuando nosotros nos ponemos a querer buscar estrategias humanas para transformar situaciones en nuestro hogar, lo que hacemos es empeorar. Pero dejemos que el propósito divino se marque en nosotros, el propósito con el cual nosotros fuimos llamados, y Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Doy gracias, amados, doy gracias, mi hermano Augusto. Esto es lo que el Espíritu de Dios y Dios me traía hoy, y era la palabra que Dios me daba. Y que estamos con ese propósito que Dios nos marcó para hacer cosas grandes. Y hermano, el Señor te tiene marcado muchos territorios a nivel mundial. No te conozco porque tú sabes que no hemos hablado. Y la expansión ya llegó. Amén. Y la expansión ya llegó, mi hermano.
porque Dios conoce todo lo que has clamado, conoce cómo te duelen las almas, conoce y te ve porque gimes con dolor por las almas en el secreto. Y eso es lo que a Dios le agrada, porque el Señor me dice que tienes un corazón conforme al corazón de David y que llamas la atención de Él cuando oras, que llamas la atención de Él cuando te presentas y le alzas esa mirada al cielo, me dice el Señor, que a veces ni hablas, sino que alzas la mirada al cielo y con eso llamas la atención de Dios. Te bendigo, te doy gracias por la invitación y bendigo a todo el equipo. Bendiciones. Amén. Gracias por esas palabras de confirmación, testimonio. Antes de que Juan Carlos escribiera, que profundizara sobre tu testimonio, pues también él mismo también algo brincó en mí antes de que él lo escribiera, porque pues una de las dinámicas aquí del grupo es también que nos compartas de tu testimonio y tu vida, si te es posible, que, que nos hable de cómo llegaste a los caminos del Señor. Ya me dijiste que era de Colombia, no sé si sea de Medellín o de otro lado, pero si tienes tiempo, nos puedes compartir, sería de bendición. Amén, amén. Claro que sí. Bueno, soy de colombiana, los que no se hayan conectado. Me llevó Dios a una misión en Aruba eh, y me congrego en la en la iglesia Sion. Soy de un municipio de Gómez Plata, Antioquia, cerca a Medellín, donde están las hidroeléctricas. ¿Cómo conocí de Dios? Era una mujer que ya no encontraba refugio sino en el alcohol, no encontraba refugio sino en las drogas. Soy enfermera y eso era lo que hacía, eh, malgastar lo que conseguía y, y cuidaba pues mis hijos, pero llegó un tiempo donde yo tengo unos hermanos que son pastores, me hablaban de Dios y yo me burlaba de los cristianos. Me burlaba de las cristianas, las ponía en vergüenza, era experta en avergonzarlas cuando llegaban a cualquier lugar. Y yo recuerdo que había una mujer que siempre me decía, esas son las que a Dios le gustan. Tranquila, que entre tú más me avergüences, Dios va a hacer algo muy grande contigo. Y yo le decía, ¿qué tal? Iba a las iglesias y entraba a las iglesias solamente para mirar cómo se vestían y para luego pararme en las afueras y decirle cómo será la ropa interior de ustedes, cómo será, bueno, cantidad de vergüenza. Hasta que ya Dios me encerró y yo ya no encontraba empleo, yo ya no, me daba provisión para que comieran mis hijos, pero muchas veces no podía comer yo. Me cerró todas las puertas. Y yo decía, Señor, ahí sí decía, pero no sé a cuál Señor, porque realmente uno estaba perdido. Decía, engrandecía por la profesión. Soy toda una enfermera, soy especialista en cuidados intensivos. Bueno, sacaba a relucir todo lo humano, hasta que Dios me cerró todo. Y yo lo único que dije, hoy me voy a suicidar. Ese día encontré para cuidar un paciente y me fui estrenando uniforme. Como tenía en mi imagen natural tal mal concepto de los cristianos, pero era yo, no porque me hubieran hablado nada, sino que era yo la que creía. Y me fui a cuidar ese paciente, pero salí más aburrida y más amargada que nunca. Y yo siempre andaba con un radiecito y en ese radiecito escuchaba puros vallenatos porque la mujer rumbeaba de lunes a lunes. Exponía mi cuerpo para
lograr tener lo que yo quisiera. Y aprovechaba de mis atributos que Dios me había dado para lograr lo que yo quisiera. Hasta que ya Dios también quitó eso. Y a ese día me fui estrenando y empecé a meditar y decir, bueno, yo llego, le doy esto a mis 3 hijos, tengo 3 hijos también y 3 nietos para la gloria y honra de Dios. Y dije, voy, preparo, me suicido y acabo esto. Pero antes me voy a colocar los audífonos y busco mi musiquita, mis vallenatos. No pude encontrar vallenatos. Encontré una iglesia cristiana de Medellín, ahí en pleno Coca-Cola. Y empieza ese pastor a hablar todo lo que yo estaba pensando hacer. Y yo dije, Señor, yo me voy a bajar aquí a buscar esa iglesia. Llamé a mi hija y le dije, hija, yo no sé a qué hora llegue, pero yo tengo que ir a buscar una iglesia que me dice. Yo me imaginaba una iglesia gigante, me imaginaba pues lo mejor de ese, no estoy menospreciando, sino que tenía una imagen diferente. Yo dije, no, pues allá me voy a ir a encontrar con esos creídos, con esos falda larga, qué pereza. Cuando yo llegué, encontré fue ¿cómo es? Un garaje, un señor grande, corpado, muy lleno de amor. Y en esa llegó un israelita también, que llevaba muchos años viajando por el mundo, pero en Medellín lo habían robado y le habían quitado todo. Llegamos los dos. Me dice él, ¿tú a qué vienes, hija? Le dije, no, yo escuché y yo soy la mujer que usted le habló y testifiqué. No me acuerdo nada más, porque recibí a Cristo y no volví a acordarme de más. Cuando yo ya desperté, el uniforme era negro. Mi olor era azufre, era horrible, que ni los taxistas me llevaban. Ya logré que un hermano mío fuera por mí y él se tapaba la nariz porque me decía, el olor tuyo es horrible. Y yo decía, bueno. Y ahí comencé y empieza el proceso más duro porque todo me salía contrario. Y yo decía, bueno, entonces si uno conoció a Cristo, ¿por qué todo es tan contrario? Entonces una mujer me empezó a decirme, mientras inicias, repite siempre, la sangre de Cristo tiene poder, Jesucristo, ayúdame, porque te van a venir cosas muy fuertes. Y yo dije, pero bueno, pero desde siempre, para la gloria y honra de Dios, yo veía cosas, pero yo no sabía por qué. Y yo veía demasiadas cosas y eso a mí me estaba enloqueciendo. Y yo decía, pero ¿por qué yo veo las cosas antes de que sucedan y ya después las veo? Y eso me iba como enloqueciendo. Entonces la pastora me fue guiando. Un día me dijo, mujer, cada que te sientes que va a ser más fuerte, porque lo que tú portas es algo muy fuerte, pero a ti te pactaron ante un gobernador territorial, porque mis abuelos eran brujos. Me va a reprender al diablo. Le dije, listo. Y así fue evolucionando. Fui conociendo de Dios. Me aparté un tiempo. Fue muy difícil porque mejor no haberme conocido que conociendo retirarse. Volví a caer nuevamente al alcohol, muy profundo. Me quedé sola porque me quitaron los hijos, mi hermana mayor. Y bueno, y ahora para la gloria y honra de Dios, hace muchos años, resumiendo, nuevamente volví y me gozo en el Señor porque he sido procesada muy fuerte, procesos muy difíciles, pero vale la pena, porque en medio de ese proceso es donde uno le va enseñando a cada persona, porque Dios nos va acercando personas que de lo que nosotros hemos vivido, nosotros les podamos impartir para que ellos puedan ser nosotros ese apoyo aquí en la tierra y ellos puedan ser levantados. Eh, Estuve mucho tiempo, pues 2 años larguito de misionera en Aruba. Estuve en la Tebaida y así me ha ido llevando Dios a hacer la misión como evangelista y como profeta y cada día aprendiendo.
de lo que Dios nos va enseñando. Pero ha sido un caminar estrecho de lágrimas, pero viendo el gran poder y viendo siempre, así como dijo Dios cuando sacó al pueblo y lo pasó al otro lado, siempre voy viendo cómo Dios me para al otro lado y cómo va quedando cada cosa de las áreas de nuestra vida para enseñar, hablando ya así libremente. Yo puedo hablarle a la prostituta de a donde Dios me sacó. Yo puedo hablarle al drogadito de Dios donde me sacó. Y eso es lo que me goza y me alegra, poder glorificar y exaltar a un Dios que siendo nosotros nada, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y que cada día nos va levantando y que cada día uno va viendo ese amor tan incondicional de un Dios todopoderoso. Y los animo a que nos peguemos, no importa si nos toca quedarnos solos. Otro de los testimonios así corticos es cuando Dios me dice, entrégame todos los hijos. Y la orden fue, vete a Aruba. Y yo lloraba mucho porque yo no quería ir. Y el Señor me dice, tú me eres estorbo para que tus hijos me lleguen, porque mis hijos están en el mundo. Tú me eres estorbo porque como los dejé tanto tiempo, ya después quise llegar a ser protectora. Y al ser tan protectora, ellos no veían la necesidad de buscar de Dios. Cuando Dios un día me habla audible y me dice, yo fui la que mandé a esa mujer y tienes que irte. Y yo me acomodé, yo dije, no, pues soy yo. Ya luego llega y me dice, a través de un varón, tienes que irte porque Dios va a hacer algo con tus hijos. Se levantó toda mi familia, como mala madre, como mala abuela, bueno, todo lo ha habido por haber. Yo dije, me voy, Dios, porque si me dijiste, entrégame todo, es porque tú algo muy grande vas a hacer. Llegué a Aruba, nada de lo que me habían dicho era, nada de lo que nos prometieron en la misión porque no fuimos, era. Cuando llegamos, usted me dice el tiempo, mi hermano, cuando llegamos, los primeros días todo muy lindo, después nos encerraron en un apartamento, no nos dejaban salir, nos esclavizaban y me da la orden el Espíritu Santo, solo nos llevaban a la cárcel, volvían, o sea, nos transportaban a cada lugar, pero nos encerraban hasta con llave. Y me dice un día el Espíritu Santo, vas a empezar a conocer a Aruba y yo te daré la hora. Y me dice, todos los días, y yo te digo hasta qué tiempo, vas a salir a la 1 de la mañana. Y yo le dije, Señor, yo no conozco este lugar, ¿cómo me vas a mandar a la 1? Y le digo a la otra misionera, hermana, Dios me dio una orden que salgamos a la 1 de la mañana a marcar territorio. Y me dice ella, se la dio a usted, a mí no, yo me quedo como su intercesora aquí cubriéndole. Entonces logré conseguir llave de la puerta y yo me salía al amanecer todos los días. Un territorio muy fuerte, pero aquí vamos, ese territorio me enseñó a conocer otras dimensiones del mundo espiritual, porque sabemos que allá operan los haitianos, cosas muy fuertes. También es en esa misión que detuve un tiempo. Pero de ahí Dios me sacó porque yo sé que cada cosa, vuelvo y les digo, que pasa es porque Dios nos quiere enseñar a guerrear, nos quiere enseñar a batallar junto con Él. Y ahí vamos. Y eso es un poco del testimonio porque es muy largo, pero eso es lo que Dios me permite que les cuente. Y el que es misionero vale la pena, pero el misionero sufre muchas cosas, pero vale la pena. Y sigo adelante diciendo, vale la pena morir a las cosas del mundo por seguir a Cristo. Amén. Amén, amén. Y gracias por compartir todas esas experiencias y sientas en libertad. Aquí esto sin tiempo. Aquí seguimos hasta que la gente se canse, el que quiera ir, que se
necesite salir, estamos bien. Pero bueno, hace un par de años tuve una hermana de República Dominicana acá. Mm, Ella está en Antigua, creo que es, de misionera también. Muy similar el testimonio. Esa mujer la expresó la familia y le iban hasta a sacrificar en medio de esa confusión. El mismo diablo atacándola y ya estaba lista para hacer el sacrificio. El Señor la rescató de ahí y ahorita le sirve. Es poderoso lo que tú decías ahora. Tenemos que abrir nuestra boca. Hay tanta gente en necesidad. A medida que pasa el tiempo, ah, vemos como más facilidad de difundir el Evangelio, pero a la misma vez también hay mucha confusión. El enemigo no se queda quieto y, y por eso vemos que es una pelea, pero bien lo dice la palabra, esta lucha no es de carne ni sangre. Tenemos que volver a los rudimentos, a los principios, a los puntos. Ese capítulo 8 de Romanos tiene mucha revelación. Yo los exhorto a que lo lean todo. Hay tanta cosa, tanta palabra, tanta promesa ahí en ese capítulo. Es muy especial. Muy bonito los 5 puntos. No lo había visto yo así, pero excelente. Muchas gracias por dejarse utilizar del Señor. Hablando un poquito de lo que es soltar la palabra y cómo eh, el Señor nos visita de diferentes maneras. El año pasado estuvimos en lo llamamos congreso, pero fue una reunión allá que fuimos a orar por Medellín y visitamos unas cárceles, no, una cárcel paramilitares, no paramilitares, una cárcel de militares y allá Pepito Selén creo que ya se salió, ya se retiró, pero impactante, pues todo fue impactante, todos los testimonios que se cuentan, pero a través de una de esas aplicaciones del internet, Pepe tiene shows, tiene presenta el evangelio y hace shows de fuerza y todo el cuento. Pero allá en la cárcel había un soldadito que se iba a quitar la vida y él no lo creía que pudiera ver a Pepe Selene en persona. Siempre era su sueño, siempre le pedía a Dios que le diera la oportunidad. Pero uno de los testimonios que contó fue que él estaba listo para tirarse de un puente y, y algo que habló Pepe Selene en el mensaje como que el Señor lo hizo reflexionar, entregó su vida a Cristo, estaba por esas cosas de malas decisiones, estaba ya en la cárcel, prestó servicio militar como una forma de salirle corriendo a tanta adversidad y también como tener cierta independencia, ¿no? Y en cierta forma poder, porque hay gente que coge un arma y se sienten con poder. Pero bueno, allá estuvo y allá fue una reconfirmación de que el Señor eh, con amor eterno nos ha amado y ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Y allá volvió a reconciliarse él con el Señor. O sea que no es en vano todo lo que se hace. Alejandro Morales está en unos programas allá en Medellín rescatando gente en las calles. Mi hermana que va a las prisiones, el pastor Quique, pues todas las personas en de una u otra forma siempre están ahí impactando su entorno. Y no nos podemos quedar quietos. El enemigo lo sabe, que el tiempo es corto, que le queda poco tiempo y por eso tanto desespero en tratar de robarse tantas almas, porque eso es todo. El único motivo, toda la guerra en el mundo espiritual es una envidia. Eso es todo, es una envidia, desde el principio fue así, envidia por lo que el Señor tenía, por lo que Dios tenía, y a tratar de usurpar esa parte, no conforme de que ya era, que Dios ya le había dado ese poder y esa gracia para manejar la alabanza ya en,
en el cielo, ¿no? En los lugares celestiales, pero no contento con eso. Pero él ya sabe la intimidad que él tuvo con su padre, con nuestro padre. Él sabe los beneficios que tenía. No quiere que nosotros disfrutemos esos beneficios. Esto habla de la adversidad. Por eso cuando tú hablas, porque todos estamos en el mismo caminar, todos tenemos de diferentes ángulos, siempre hay ataques para disuadirnos de no empezar a caminar por el mejor camino. El enemigo sabe que es así y él lo que quiere es simplemente confundir al pueblo de Dios o a la humanidad para que no tengamos lo que él ya tuvo porque él lo vivió. Nosotros tenemos ahí la esperanza que lo vamos a vivir, ni tenemos la esperanza que lo vamos a vivir, no, ya lo vivimos, pero va a haber un momento en que ya va a ser cara a cara. A pesar de que Dios se ha manifestado de tantas formas en la vida de nosotros, va a llegar un momento en que va a ser cara a cara, donde vamos a ver a nuestro Salvador, donde vamos a ver todo el pueblo de Dios allá reunido. Y eso va a ser una fiesta maravillosa. El enemigo, el enemigo estuvo disfrutando de la presencia, tuvo intimidad con Dios y la perdió para siempre. Eso es todo el afán de él de no irse solo, que se va a arrastrar la tercera parte de la humanidad o quién sabe cuánto, pero es por ese afán y por eso tantas pruebas. Pero cuando ya la llevamos a los pies de Cristo y le damos ese enfoque espiritual, como que ya se entiende lo de las pruebas, porque nadie quiere sufrir pruebas. En la carne no queremos sufrir pruebas. Por eso hay que llevarla al plano espiritual para que las cosas tengan sentido, como los apóstoles terminaban declarando que se sentían dignos de ser perseguidos, azotados por causa del reino. Hasta allá tenemos que llegar, de que cuando vengan las persecuciones, alabado sea el Señor, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias nuevamente. Vamos a abrir los micrófonos. Vamos a empezar ahí con el pastor Bien, a Quique. ustedes. Arnulfa, feliz de escuchar este mensaje, estas palabras. Me he quedado impactado de tu testimonio, también del mensaje, pero estoy muy contento, me ha hablado el Señor en muchos aspectos y te quiero dar ánimo para que continúes haciendo lo que estás haciendo. El Señor tiene un propósito enorme contigo y vas a llegar muy lejos haciendo la obra. Lo que me encantó es lo que esa hermana te dijo cuando tú criticabas a los cristianos, que dijo, al Señor le encanta este tipo de gente, ¿no? O le gusta o le agrada. Yo sé que el Señor se agradó de ti y por eso es que el Señor, así como tú eras, te amó y te está llevando a lugares donde hay mucha necesidad y hay gente que necesita escuchar una palabra de esperanza, de que no todo está terminado, sino que el Señor puede hacer grandes cosas en su vida. Te felicito y te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén. A Dios sea la gloria y la honra. Los bendigo. Gracias. ¿Quién más? Marito, ¿quieres hablar algo? ¿Comentar algo? No se escucha. Buenos días para todos. De verdad que para mí ha sido un gozo escuchar a mi hermana Arnulfa dar la palabra. No es la primera vez que lo hago, pero que esté en este ministerio me gozo escuchando y todo lo que dijo y la palabra y los 5 pasos. Se queda uno meditando. Muy contenta, de verdad, mi hermanita, verla acá y que Dios como la está usando, pues ahora más que nunca, a pesar de todos tus procesos, siempre estás firme ahí parada en la brecha. Me alegra muchísimo, de verdad, y bueno, no, como dijo el pastor Quique ahora, Dios te tiene para grandes cosas y no solamente en esta tierra te va a dejar, sino que tierras lejanas vas a emigrar para tierras lejanas. Entonces, no, que el Señor siga fortaleciéndote en todas estas pruebas por las cuales está pasando y que
sabemos a quién le creemos. Me alegra mucho, de verdad que sí. Un abrazo para todos. La quiero mucho. Amén, pastora, yo también te amo mucho. Y gracias porque fuiste el canal para estar en este lugar, en este ministerio. Y vuelvo y digo, solamente a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es Amén, el que amén. tiene todo en sus manos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Vamos a ir por orden ahí alfabético. María Judith. Bendiciones para todos. No, pues quería agradecerle a Arnulfa porque de todas maneras a través de ella fue que hicimos ese viaje a Aruba y vivimos unas cosas muy especiales con mis hijas y personalmente pues. Entonces, ver esa parte tan dedicada de Arnulfa a su ministerio y lo que conocimos, lo que compartimos y toda esa enseñanza que nos trajimos de allá. Ella es punta de lanza para abrirnos caminos en muchas partes y Dios la tiene para eso y la cuida. Muchísimas gracias. Amén, amén. Gracias, María Judí. Seguimos avanzando, como decía mi hermano, y eso es lo que Dios nos manda, abrir caminos. Nosotros abrimos el camino y Dios hace lo demás. En cualquier momento nos vemos por allá o por acá. Ya mi Amén. ya mi hermana lo profetizó. Yo creo que sí, de pronto de participar aquí en esos 21 días de ayuno en vivo y en directo allá en Kansas, ¿no? Creo que la cobertura de ustedes allá tiene que ver con el ministerio del pastor Harrigan y de la pastora Amén. Virginia. Amén. Sí, la cobertura de nosotros es el pastor Miguel Sánchez y el apóstol eh, Juan Carlos Harris. Esa es la cobertura de nosotros. Amén. Muy Y nos bien. vamos a ver, claro que sí. A mí ya me mandaron, fue para Medellín, donde la pastora Maribel. Me dejaron en Medellín, ya me quedo hasta que Dios diga, pero me mandaron para donde la pastora Maribel, a apoyar. Esa fue la orden que me mandaron ahora. Amén. Por ahí tenemos una deuda pendiente con el pastor Salomón porque él quiere conocer el ministerio de Barranco, el pastor Barranco que fue el que le predicó a Harrigan. Entonces, las Amén. conexiones divinas, el Señor sabe por qué lo hace. Pero bueno, Amén. Ahí ya las vamos haciendo para que se acerquen más. Amén. sí, muchas ganas de por allá saludarlo allá a Kansas. Muy bonito lo que se está haciendo. Juan Carlos, bendiciones, mi hermano. Hola, Pastor, ¿cómo estás? Hola a todos. No, muy agradecido y de verdad que cada día uno se sorprende más de ver las cosas bonitas que Dios permite en las vidas de cada uno de los que estamos tratando de llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha encargado. Muy, muy clara la palabra y no, la señora Arnulfa, qué bendición que abrió su corazón. Yo pienso que la palabra es hermosa y preciosa, eso siempre lo voy a decir, pero el testimonio tiene una cosa muy linda y es que es algo que nadie puede refutar, nadie puede negar y es como lo que Dios usa para que esas personas que nunca han escuchado el Evangelio vean que si lo hizo para ti, lo puede hacer como para cualquier persona. Entonces, no, qué bendición ese testimonio y cada día se sorprende uno más de ver las cosas que Dios hace para rescatarnos de las tinieblas a la luz. Y ahorita, cuando estabas hablando, yo veía en tu mano derecha una autoridad, como un cetro de autoridad. Ahí lo vi en tu mano derecha muy claro en el espíritu y que Dios te siga usando y se siga glorificando en tu vida para que muchas personas conozcan a Jesús. Amén, amén, mi hermano. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Seguimos ahí. Yo no sé si Leonor nos puede dar un saludito, Virginia,
Dios les bendiga siempre, amados. Saludos, Pastor Juan Bautista. No puedo abrir la cámara en este momento. Bueno, no he podido abrirla. Normalmente siempre la tengo así abierta, pero esta vez me queda complicadito. Estamos en unos, haciendo unas gestiones. Y bueno, de verdad qué poderosa palabra, Pastor Arnulfa. Ese es uno de los mensajes más hermosos que tiene la Escritura, que muestra mucho como el paso a paso de lo que Dios hace con nosotros. Y es lindo cuando se confirma con el testimonio que cada uno de nosotros damos, porque de verdad es que ella como que trae confirmación de que lo que yo estoy hablando es verídico y no es algo que no haya vivido. Entonces, de verdad, muy hermoso, muy diciente. Eh, Me quedo con algo que usted llegó y dijo, y fue en esta parte donde a veces cuando entramos al Evangelio, muchos de nosotros, en lo que antes el diablo nos tenía que nos iba yendo bien, o quizás en lo que Dios permitió que estuviéramos, antes de adentrarnos a aguas profundas, Dios mismo revierte las cosas con el fin de enseñarnos a nosotros dependencia. Y, y son cosas que muchas veces nosotros en nuestra humanidad menospreciamos. Algo que yo veía hace poco en Hebreos capítulo 5 verso 7, que veía con mi esposa, era de que el padecimiento que tuvo Jesús produjo obediencia. Y hay gente muchas veces que pasa por fuego, por proceso, por cosas y terminan igual o peor que antes, en vez de entender de que el fuego de la prueba lo que busca es sacarnos el extracto, busca es sacar lo mejor de nosotros, sacar como esa perla preciosa, ese martillo, ese cincel, eso que si no es pasado por ese lugar, no somos probados y no sabemos si somos aptos. Dice que después de él, de todo lo que padeció, él fue apto, fue visto como apto para ser sacerdote. Y hay momentos en donde nosotros no podemos ejercer un sacerdocio con efectividad si primero nosotros no aprendemos a lidiar o a pasar dependiendo de aquel que nos hizo el llamado en medio de las pruebas y los procesos. De verdad que muy poderoso, muy poderoso. Sinceramente lo abrazo. El conocimiento, la predestinación, el llamamiento y la justificación. Por allí el pastor Augusto compartió donde dice de que el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Entonces, hay momentos donde, o sea, yo le decía a mi esposa meditando en ese versículo, yo le decía lo que dice en Santiago 1:2, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, uno dice como que gozaos y quién le gusta estar como metido, tener la mano en el fuego y estar riéndose mientras la tiene en el fuego quemándose. Normalmente nadie. Sin embargo, lo de Dios, hay muchas cosas que en Dios no hay lógica, porque mientras Él está diciendo yo le doy paz y no como el mundo la da, sino cuántas veces no hemos experimentado paz en medio de tribulación y tormenta donde todo el mundo está, mejor dicho, cayéndose en pedazos y nosotros estamos tranquilos como si nada estuviese pasando. Y hay momentos que nos reclaman y tú no sientes nada, tú qué eres. Por lo menos cuántas veces nosotros en momentos de tristeza no estamos riendo, cuántas veces por lo menos no hemos escuchado en la Biblia donde dice Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Y si vemos es que la matemática, la lógica me dice que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Ahora Él está diciéndome que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna.
Entonces, son cosas que Dios nos da a entender de que Él conoce, Él trae y nos da el conocimiento, llena el conocimiento. Hay una predestinación donde también la Escritura dice de que Él predestinó a algunos hijos, hijos del mundo, del enemigo, no recuerdo bien cómo dice, algunos hijos malos, para forjar el carácter de los que son hijos de Dios. Y hay momentos en donde nosotros no entendemos la injusticia, no entendemos ciertas situaciones, pero son necesarias, y de verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Qué privilegio conocerle, y bendigo también la vida de la hermana María Judí, del pastor Quique, de la pastora Maribel. Bendigo la vida de Leonor, de Virginia, de Emanuel, de Liliana, de Sergio, del pastor Salomón, del hermano Pedro Reategui, también del hermano Alejandro Morales, y cómo no con el pastor, bendito Dios, Augusto González. Qué privilegio poder compartir y estar una vez más con ustedes. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, Pastor Juan Bautista. Tremendo. Seguimos, a ver, ¿quién me quedé? Sergio, un saludito. Pedro, Emanuel, si pueden. Liliana. Si no, vamos a darle la palabra al pastor Salomón. Pastor, Oh, pastor, Alejandro. buenos días. Yo lo saludo porque tengo que irme. Lo mío es como todo de carrera últimamente. No, agradecerles a todos ustedes. No conozco a Arnulfa y no me acabé de conectar no hace mucho, ya que estamos trabajando de noche. Pastor, y los pastores estamos trabajando con el gobierno de aquí, la alcaldía, todo lo referente a habitantes de calle, pero ha sido una gran bendición, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Y, y ahora ustedes hablando, me imagino que estaban hablando de Romanos 8, ¿cierto? Digo que es un gran privilegio ser escogidos por el Señor. Es una gran bendición. Somos conocidos pues de antemano, como lo hizo con Jeremías, ¿cierto? Que decía que antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es un privilegio saber de dónde nos sacó. Pero ahorita viendo, mientras que ustedes estaban hablando, pues viendo cada uno de ustedes, yo digo, Dios mío, es que aquí hay unos grandes profetas y unos grandes pastores y misioneros en este equipo. Mientras que todos estaban hablando, veía lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es muy perfecto. Y pastor, y gracias por sus oraciones a todos. Y les comento que ya el martes empezamos nosotros tenemos un proyecto que se llama Ruta H, todos enfocados a lo que es el habitante de calle y también la mujer en prostitución. Tuvimos el privilegio de llevarnos a Lleras, aquí el poblado Lleras es donde hay más prostitución prácticamente en todo Medellín. Allá todos los días, eso parece Sodoma y Gomorra, parece diciembre todos los días, allá, no importa el mes. Pero ya caracterizamos 150 niñas en prostitución y de hecho ya empezamos a sacar una que ya está yendo a la iglesia, ya se está congregando, y esa es como la primera semilla que nos dio Dios. Llegó pues gracias a un llamado que Dios le hizo a ella. Pero bueno, tenemos que contar muchos testimonios. Pero lo bonito, pastor, es que a través de lo que ya vamos a hacer en la alcaldía, yo creo que los voy a necesitar a todos ustedes, a los pastores, misioneros, a Mari, a Juan Carlos. El martes ellos nos van a hacer una pasantía, nos van a presentar todas las instalaciones, pues una parte de las instalaciones, porque nosotros les vamos a dar unos talleres, ¿cierto? Nos metimos como todo es sobre la droga, ahí por
nos presentamos y aquí hay psicólogos y terapeutas en el grupo de Ruta H. Entonces vamos a empezar haciéndoles unos talleres a los educadores. Los educadores son los mismos trabajadores de la alcaldía, donde los vamos a capacitar sobre el consumo de la droga. Entonces, pastor, por ahí nos metimos, son 8 talleres que vamos a dar, donde no le vamos a cobrar ni un solo peso a ellos, pero es la manera que Dios nos dio la sabiduría para poder articularnos con ellos, poder juntarnos con ellos, que ellos vean lo que nosotros tenemos para después meternos más profundo. Entonces, para que sigan orando, porque los vamos a necesitar, porque fuera de todos estos talleres, pues sigue más, ¿cierto? Sigue más. Entonces, pastor, no, gracias a todos ustedes. Sigamos orando. Algún día queremos pues conocerlos. De pronto con Juan Carlos lo voy a necesitar, ¿cierto? Más adelante vamos a ver qué es lo que tienen ellos adentro y las necesidades, pero les comento que vamos a educar los educadores de la alcaldía, porque la mitad de estos educadores que son rehabilitados han vuelto a recaer, pero son al mismo tiempo trabajadores de la alcaldía. Entonces nosotros venimos a darles una mano a ellos y a todos los educadores, pero si aquí no está Cristo, aquí no va a pasar nada. Algo que les dije yo a ellos, aquí ha crecido mucho la drogadicción aquí en Medellín, pasamos de 3.500 a casi 10.000, y es porque les dije yo a ellos que el hombre está hecho de cuerpo, alma y espíritu, y los psicólogos y terapeutas que tiene la alcaldía solamente trabajan el cuerpo y el alma. Entonces le he dicho que necesitamos lo espiritual, y ellos me dicen, ¿pero por qué? Yo les digo, porque a la droga, fuera de todos los químicos que le echan más el fentanilo, le están echando hueso de muerto, que eso es para hacerle un amarre. Todos los drogadictos aquí saben, los consumidores, que eso le echan ese hueso. Entonces todo eso es pura brujería. Entonces ellos, a través de todo eso, entonces les digo yo, tenemos que trabajar lo espiritual. Y entonces ellos me dicen, ¿pero por qué? Le digo yo, porque yo fui trabajado en lo espiritual, yo no tuve necesidad de ir a ninguna fundación, sino que yo solamente me metí a la iglesia, empecé a trabajar lo espiritual, y Dios, pues para la gloria y honra de Dios, hace 23 años, vamos a estar ahorita en diciembre, que salí de las drogadicciones y nunca más he vuelto a recaer. Entonces, les he dicho a ellos que lo espiritual es la raíz, ¿cierto? ¿Y quién conoce lo espiritual? Pues este grupo, ¿cierto? Este grupo conoce lo espiritual. Entonces, ellos nos van a empezar a mirar desde lejitos, vamos a empezar entrando hablando del consumo y de la droga y los efectos, y ya después viene lo espiritual y lo van a necesitar todos ustedes. Bueno, pastor, Dios los bendiga, pues, y un abrazo para todos. Claro que sí, hombre, gracias por compartir eso. Seguimos ahí la ronda, Pastor Salomón. Dios les continúe bendiciendo, amados y amadas en Cristo. Quisiera comenzar por el principio. El hermano Cardona vio en la mano derecha de la hermana Arnulfa un cetro, símbolo de autoridad, pero también símbolo de poder, símbolo de dominio. Y desde el mismo momento en que Dios te llamó, le hablo a la hermana Arnulfo, de parte del Señor Jesucristo, en la persona de su Santo Espíritu, intuyendo, viendo la luz de Cristo, del Espíritu de Cristo en ti, dio una orden, porque sabía el daño que le podías causar, no solo a él, sino a su reino de tinieblas.
Y esto va para Alejandro también. La orden fue, si una vez pudimos hacer que ella cayese, podemos lograrlo por segunda vez. En eso se han afianzado muchos demonios. Y ataques van, ataques vienen. Pero Dios ha estado allí siempre como tu escudo. Pero la orden no solo radicó en ese aspecto, sino que se fundamentó también en que si no podemos tumbarla, debilítenla. Y aquí es donde entra también Alejandro. Va esta palabra para Alejandro también. No la parte primera, sino esta. Hay que debilitarles. Porque en estos tiempos postreros, muchas de estas personas que han caído, que han conocido las profundidades de Satanás, sea en la brujería, sea en la drogadicción, sea en la homosexualidad, sea en la prostitución y sea en lo que tiene que ver con las borracheras, con el alcoholismo, Dios los va a usar poderosamente. Y el enemigo lo sabe. Y a toda costa está tratando y tratará de impedir que estos propósitos de Dios se lleven a efecto. Y como a Dios le ha placido llevar efecto estos propósitos a través de instrumentos, entre muchos de ellos ustedes dos, hay un complot a nivel de las tinieblas y es debilítenle. Y sé que ha habido momentos en que ustedes han sentido sin fuerza, en donde ustedes han sentido que como un momento de desamparo, como un momento de intranquilidad, de desasosiego. Pero Dios ha estado allí. Y algo que quiero que de parte de Dios ustedes sepan es que Dios lo ha hecho así para probarles. Porque Dios quiere que aprendan, ya que la palabra es para ustedes dos, no menciona más nadie. A ser imitadores de aquellos que son imitadores de Dios. Uno de ellos se llama Moisés. Y dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible en medio del desierto. Y lo que Dios puede permitir siempre será para su gloria. Y lo que Dios va a permitir que les ocurra a ustedes, que les suceda a ustedes, en todo lo que tiene relación con ustedes y con el ministerio. Sepan que Dios lo va a permitir, pero Dios espera de ustedes lo que dice las Sagradas Escrituras: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Que sean resilientes espirituales, que en medio de la adversidad se crezcan, que en medio de la adversidad permanezcan, que en medio de la adversidad prevalezcan, porque así como el enemigo quiere debilitarles, Dios ha llevado a efecto ya en ustedes una premisa bíblica que está registrada en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y es: después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Escuchen lo que les dice el Espíritu del Señor Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Jesús mismo lo dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la Biblia también. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ustedes están entre la afirmación y la fortaleza en esta escalera sublime que Dios ha puesto delante de ustedes, y sin ustedes darse cuenta han escalado ya 2 y van para 3 peldaños. Cuando Dios los establezca, ustedes serán inamovibles, y es cuando el ministerio del Espíritu Santo en ustedes se va a manifestar de una manera tan sublime que será allende las fronteras, no solo del país donde ustedes nacieron, sino más allá de ese país donde ustedes nacieron y de los lugares donde hoy están ministrando. Esa es la palabra que el Espíritu de Dios tiene para la hermana Arnulfa y el hermano Alejandro, a quienes bendigo. Y para adelante, mi hermano Alejo, para adelante. Se te recuerda. Quería decir algo si hay tiempo y si el hermano Augusto me lo permite. Claro que sí, pastor. Amén. El mensaje que trajo la hermana es muy hermoso, muy poderoso, es muy diciente. Nunca perderá su vigencia. Pero hay algo que yo quiero enfatizar, y es sobre la predestinación, el preginosco, el conocimiento infinito y eterno del Dios invisible. Y hoy por hoy hay una herejía dentro del mismo pueblo de Dios. Y es que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Y yo siempre he dicho, si Dios es así, yo no quiero a ese Dios. Pero yo sé que Dios no es así. Porque hacen a Dios un Dios excluyente. Y como si eso fuese poco, hacen a Dios inmisericordia y hacen a Dios cruel. Porque aún personas que quieran no van a poder, porque no forman parte de los predestinados por Dios para salvación. Y ahí hay que tener sumo cuidado. Todos fuimos predestinados, como lo enseñó la hermana, para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero hay una herejía terrible y en boca de hermanos, pero tenemos que aprender a amarlos a pesar de las diferencias en las interpretaciones bíblicas, y orar a Dios para que cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia del Dios viviente, nosotros tengamos la verdad en su totalidad, y asidos de ellas seamos columnas y baluartes de la misma. Por eso no puedo callar. Cada vez que yo escuche algo que conforme a las Sagradas Escrituras no va en la dirección correcta, yo lo corregiré, si a Dios le place. Dios los predestinó para su adoración y para su alabanza.
para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y los predestinó con un propósito antes que Dios nos creara a nosotros, ya existía el propósito. Y en su preinosco, en su preconocimiento, en el conocimiento del ayer, del hoy y del mañana, en su conocimiento desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sabe quiénes le van a recibir, que es otra cosa, y quiénes le van a rechazar. Y basado en eso es que entonces toma personas, conociéndonos a todos, para llevar a efecto sus propósitos en esa persona y a través de esa persona. A los que antes conoció también los predestinó, pero también los llamó. ¿Y a qué nos llama? Mucho lo que hoy están enseñando esa herejía es que nadie puede venir basado en Mateo, si mal no me acuerdo, o Juan 6:46, no me acuerdo exactamente, o 6:42, en donde dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y basado en ese versículo y unos 2 versículos más, han levantado esta doctrina, una doctrina herética. Pero tenemos que aprender a discernir y a entresacar lo precioso de lo vil, a quedarnos con lo que Dios sabe que es para nuestro beneficio y edificación, y rechazar aquello que puede traer perjuicio y degeneramiento en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y voy a traer aquí, creo que una perla, y ahí me voy a quedar, una perla. Y es que dicen, es que Dios, si Dios no te trae, es que ya Dios le trajo a Cristo toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, la salvación es para todos, no se pierda, mas tenga vida eterna, bajo una condicional, la fe. Pero ¿cómo pueden venir si Dios no los trae? Pues ya Dios nos trajo, hermano mío. ¿Dónde nos trajo? Yo veo a la humanidad caída en cabeza de quién, de Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios? Vino estando Adán y Eva caídos y hizo un sacrificio. Y al hacer ese sacrificio, Dios estaba prefigurando lo que iba a hacer con todos a partir de ese momento. Llevarles a Cristo, que es la esencia de esa sombra, que es la realidad de esa sombra. Todos aquellos que como Adán estaban caídos, de tal manera que ya Dios vino y ya Dios nos entregó a todos, para que todos los que creamos en Cristo Jesús seamos salvos. Dice la Sagrada Escritura al respecto: venid a mí, no queréis venir a mí para que tengáis salvación. O sea, está el libre albedrío. El libre albedrío, hermano mío. Ese es un regalo de Dios, y Dios es muy respetuoso. Dios jamás y nunca tomará nuestras almas si nosotros no se la entregamos. Pero cuando se la entregamos voluntariamente, nos constituye en hijos de Dios, en herederos de Él y coherederos de Cristo, si es juntamente con Él estamos dispuestos a padecer. A los que Dios conoció, los predestinó, los llamó. Venid, dice la Biblia en Isaías, dice, ¿qué es lo que dice allá en Isaías? Se me ha olvidado ese versículo, capítulo 55. Dice algo: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos. Y todos los que están en pecado están sedientos de justicia, hermanos míos. Y me buscaréis
y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. O sea, que ahora ya Dios vino, ya Dios nos entregó a la oportunidad de ser salvos. Ahora nos corresponde a nosotros buscarle a Él. Y sin embargo, Dios en medio de todo, a pesar de que ya vino y nos entregó a la oportunidad de salvación, tiene instrumentos para que vayan en busca de aquello, en busca de la oveja perdida, en busca de esas otras ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellos también, a esas también las traeré y habrá un solo pueblo. Y a los que llamó los justificó. Y justificados por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y a estos también glorificó. Glorificó es que nos ha llenado de su Santo Espíritu. Nos ha dado las arras del Santo Espíritu, pero la llenura depende no de Dios, sino de nosotros. Dios nos ha dado vida, pero la vida abundante que Dios ofrece y da depende de nosotros. Una cosa es tener vida, la vida que Dios da cuando recibimos a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero también dice las Sagradas Escrituras que cuando venimos a Él, nosotros entonces tenemos que procurar tener vida y vida en abundancia. Y ahí le voy a dejar esa tareita que significa tener vida abundante. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias, pastor. Tremendo. Vamos a ir aterrizando este globo y le quiero pedir a la pastora Arnulfa que si puede despedirnos en oración y si Dios le place, de pronto un momento de ministración, como lo dijo Juan Carlos. Si puedes. Qué pena, mi hermano. Un momento, pastor de. Pastor, no le escuché la última parte, qué pena. No, que si nos puedes despedir en oración y si tiene tiempo para administración al grupo, lo que Dios ponga en su corazón. Amén, amén. Padre Dios de la gloria, Señor. Dios altísimo, Jehová de los ejércitos. Padre amado, aquí estamos, Señor, tu remanente, ese remanente que ha creído, Señor, ha creído en tu llamado, ha creído en el propósito que tú has establecido en nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, dándote gracias, Señor, por esta coinonía como hermanos, Señor, por este remanente, Señor, donde ha habido palabra que nos lleva más, Señor. Bendigo a cada uno de los pastores, líderes, ministros que están en este grupo, Señor. Cada una de las palabras que han traído a nosotros, Padre, de enseñanza y de crecimiento para ti, Padre Celestial, porque el crecimiento, Señor, viene a través de la palabra y el Espíritu de Dios nos enseña también. Padre, te damos gracias porque se puede sentir el amor, Señor, y aún en nosotros la necesidad tan grande de crecer más en ti. Anhelamos fervientemente tu presencia, anhelamos fervientemente tu poder, Señor. Padre, pero también venimos, Señor, a desarraigar todo lo que no sea tuyo. Oh Padre, venimos también a quitar, Señor, y a despojar de nuestras vidas todo miedo, Señor. Padre, te doy gracias por haber hablado a mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra me fortalece, Padre. Porque estaba como mi pastor dijo. Estaba el momento, Señor, que abro la boca, Señor, para obedecerte, pero ahora me meto, Señor. Ya sé cómo meterme, Padre, porque sigo avanzando y asimismo mis hermanos siguen avanzando, Dios, a la conquista, Señor, que es llevar a toda criatura tu palabra y que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros vamos a ir, Señor, a sembrar la palabra, unos 100,
siembran, otros riegan, otros cosechan, Padre, pero nosotros vamos a hacer la gran comisión. Henos aquí, Dios, henos aquí como ese pueblo, Señor, pidiendo estrategias divinas, pidiendo que nos enseñes, así como eras tú que hablabas de acuerdo, Señor, a la necesidad de cada persona, que tú nos enseñes a aprender en cada momento cómo hablar, cómo hacerlo, pero que en cada momento hablemos de la grandeza que eres tú, Señor. Padre, sabemos que estamos, Señor, en este mundo dispuestos a avanzar, a llevar el propósito divino, a llevar, Señor, lo que tú has dicho, Padre. Pero también hoy vengo, Señor, como tu hija, Padre. Oh, María Judith, hoy el Señor te dice, María Judith, no temas, dice el Señor. Solamente avanza y cree. Solamente métete con el Señor, que Él se encarga de lo demás. Pero también dice el Señor, quita toda idolatría que haya en ti. Te bendigo, mujer, Señor. Hoy bendecimos ese redil, Padre. Hoy nos desconectamos, Señor, de esta plataforma, pero no nos desconectamos de tu presencia. Padre, que seas tú bendiciendo con gran poder, Señor, esta plataforma y a cada uno de los ministros que están ahí, líderes, todos los que están en su familia y sus generaciones, porque tu palabra dice que nos alcanzará tu misericordia, alcanzará nuestras generaciones. Y creemos, Señor, que en nuestras generaciones, que las iglesias que ellos pastorean, que cada cosa que ellos hagan van a ser fructíferas, porque tú eres el que estás ahí, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, atamos todo hombre fuerte de retribución, retaliación y venganza, todo espíritu de distorsión, todo lo que quiera venir a robar la semilla, hoy lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, poderoso. Muchísimas gracias. Los que se quieran quedar escuchando la alabanza, si no, los despedimos. Gracias por acompañarnos. Poner una última alabanza. Fuerte abrazo para todos. Amén, bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bien. Yo lo voy a decir. Luego para yo lo como. Amén. Amén. Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Muy bien. Feliz fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Sigamos haciendo la Bendiciones buena para oración. Dios todos. los Hasta bendiga, luego. bendiciones, muchas Amén. gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Arnulfo.